No, hola hermanos, el día de hoy, 25 de mayo del 2024, pues les cuento que se nos terminó la séptima semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Ya mañana, solemnidad de la Santísima Trinidad, es una de las tantas repercusiones que tenemos de la celebración de la Pascua, realmente de ahí viene. Hoy es memoria obligatoria, ¿eh? Hoy es memoria de San Gregorio VII. Cuidado con este, porque resulta ser que podría ser el Gregorio Magno. No es Gregorio Magno, no, Gregorio Magno es del siglo VI y es Gregorio I, ¿no? Este Gregorio VII. Y a él se debe el nombre de Reforma Gregoriana para hablar de la reforma que se produjo en la iglesia en la Edad Media. Todavía podríamos considerar alta Edad Media, sí, pero ya está llegando a ser la baja Edad Media, ¿no? Fíjense, Hildebrando di Saona o de Savona, él nace pues en esa zona, se llama Sovanna, en la Toscana, en el centro pues ¿cómo se llama?, de Italia. Resulta ser que pues su familia no era una familia adinerada, era una familia sencilla y va creciendo él bajo el cuidado de un tío que él tenía que era monje benedictino en el abad de Santa María, en el Aventino. Y entonces, de hecho, él hizo votos monásticos, ¿eh? Él hizo voto como monje. El Papa Gregorio VI lo manda a llamar como su secretario y de hecho dura apenas un año en eso porque al Papa lo mandaron al destierro y entonces en esas luchas de la época, yo voy a explicarles un poquitito esto porque es muy, muy importante, y entonces se va con él a Alemania, ahí fue el lugar donde fue desterrado, y luego pues regresa Hildebrando y para 1046 se supone más o menos es, perdón, no les dije cuándo había nacido, él había nacido en el año 1020, entonces de joven todavía, ¿no? Para el 1046, entonces él se dirige a Cluny. Cluny es el monasterio de la Reforma, los cluniacenses son una rama benedictina, pero reformada. Y entonces Cluny va a ser el foco de donde se va a irradiar la reforma en esta época, ¿no? Miren, la reforma no la comienza él. Hay papas anteriores a él que hacen la reforma realmente. Tanto, el antecesor de él, Víctor II, y los que le siguen, Alejandro II, también el Papa Gregorio VI, ¿no? O sea, hay muchos de esos papas, Calixto II, que son importantísimos, solo que el más importante, porque él es el que logra poner final al problema de las investiduras, va a ser él, va a ser Gregorio. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, va a Cluny, y ahí en Cluny, acuérdense, era monje benedictino. Se va a Cluny, es una rama benedictina o inspirada en el mundo benedictino, pero reformada. Y entonces eso va a ser lo que a él le va a servir cuando ¿cómo se llama?, las cosas van cambiando y él va a ser a partir de lo que vivió en Cluny. Él, fíjense, para el año 1049, 1050, el Papa León IX, otro gran reformador, le pide que le ayude precisamente como legado pontificio. Y entonces, o como hoy en día sería más o menos para que me entiendan, un nuncio apostólico, ¿no? Y lo nombró también abad del monasterio en San Pablo Fuorilemura, en San Pablo Extramuros, ¿no? Bueno, ya les digo, él va siendo vinculado con varios de los papas. El Papa Nicolás II para 1059 lo nombra cardenal. Ustedes van a decir, aquí cuidado con no es sacerdote todavía. Él se va a ordenar sacerdote, no se asusten, en el año 1073. Y ustedes dirán, ¿y cuándo llegó a ser papa? En el 1073. Sí, sí, aunque no lo crean. Y lo hicieron obispo también en el 1073, porque él no era obispo. Cuando lo eligen a él papa, él ni siquiera es en ese momento obispo. Entonces, por eso les digo, él tiene que hacer todo el proceso si lo quieren. Ahora les explico el asunto. ¿Cuál era el problema en la Edad Media? En la Edad Media está esto. Después de la época carolingia, nace, vamos, algunos dicen ya había nacido, pero vamos, en esa época va naciendo lo que es el feudalismo. En el feudalismo, como entendemos, ¿no?, un señor feudal es dueño de las tierras y se le entrega un feudo a alguien para que se las trabaje, las cuide y lo que sea. Entonces, eso es un vasallaje, queda sometido bajo vasallaje y entonces yo soy el dueño, pero tú eres un vasallo mío y me prometes obediencia, y había que cumplir un montón de cositas también durante el tiempo que durara este feudo, ¿no?
y a veces se entregaba de manera vitalicia. Ok, el problema es que la misma mentalidad se quiere trasladar a la relación de los reyes y de los señores feudales con la iglesia. Entonces ellos quieren poner sus sacerdotes, ellos quieren poner los obispos para controlarlos. Y es una época horrenda en ese sentido. Hay tres grandes pecados en la época. La simonía, que es la venta de lo sagrado. Pues si yo quiero un puesto como obispo, entonces pago. La simonía no se ha perdido del todo. Claro que evidentemente no estamos a estos niveles. El nicolaísmo, que consiste en que los sacerdotes tenían mujer e hijos, sí, y vivían con sus concubinas y toda la cosa. Y el otro problema es el de las investiduras. ¿Quién inviste? ¿Quién es el que reviste a la persona? ¿Quién le da el cargo? Contra esto es lo que va a luchar Hildebrando, el Papa Gregorio VII, a partir del 1073. ¿Dónde está el detalle? Enrique IV es el emperador en esa época. Y Enrique IV le va a hacer la vida de cuadritos. Lo va a destituir, pero él no se movió. Él en ningún momento lo excomulgó 3 veces a Enrique IV, hasta el momento en el que ya les digo, llega tanto era el prestigio de Enrique IV, de Gregorio VII, que tuvo que hacer penitencia. Tuvo que terminar haciendo penitencia porque así le tocaba. Él era el que al final le puso orden y ya les digo, lo excomulgó y todo. Ahora, es muy bello la manera como se va a resolver todo, porque al final lo que va a ocurrir es que se va en Canosa, fue el lugar, en el castillo de Canosa, donde tuvo que llegar allá Enrique IV a pedir disculpas, a pedir perdón, porque se había sobrepasado en cuanto a la autoridad del Papa. Y ya les digo, hay momentos muy, muy bellos. Claro, no piensen ustedes que aquel se arrepintió del todo, porque no es cierto. O sea, realmente tuvo algunas acciones siempre en contra. Es cierto que se vistió hasta de saco, de sayal y toda la cosa, pero realmente su arrepentimiento no fue del todo total. Miren, él realmente él inicia este proceso de la reforma. Él muere el 25 de mayo del año 1085, pero todo esto va a tener una resolución hasta el Concordato de Worms, o sea, va a tenerlo hasta el 1122. Y ahí la solución va a aparecer precisamente porque el que era papa en ese momento, ¿cómo se llama? Era pariente del emperador. Y entonces por eso se va a lograr finalmente el asunto. Bueno, fue canonizado en 1726 y ya les digo, es un papa importantísimo porque él le va poniendo los puntos sobre las sillas a este asunto. La reforma con él adquiere ya categoría de un camino que no se va a hacer para atrás. Evidente, ustedes dirán, padre, pero siguen habiendo influencias. Sí, las siguen habiendo y eso no tenemos que ser ciegos a eso. Pero ocupémonos de las lecturas, ¿les parece? Terminamos de leer la carta de Santiago. Ya la otra semana ya les decía yo que vamos a leer, creo, la segunda de Pedro. Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si tiene pecados, se le perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tenga presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los consejos, ¿no? Usted está llorando. Pues, hombre, sencillamente haga oración. Usted está mal. Bueno, usted está feliz. Cante. Está enfermo. Este pedazo del capítulo 5 de Santiago lo leemos los sacerdotes siempre que hacemos la unción de los enfermos. Siempre. ¿Ya? Eso es. ¿Hay algún enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. Y si ha cometido pecado, se le perdonará. Ya les digo, me la sé de memoria, porque claro, cada vez que voy a ungir a una persona, toca hacer eso. Confiesen los pecados unos a los otros. ¡Oh! Y andarle diciendo a todo el mundo mis pecados. No, evidentemente hay que vincular este texto con el Evangelio de Juan, con Mateo, en fin. Pero eso sí, oren los unos por los otros para que se curen. No logro entender eso. Algunos hermanos que nos critican por la oración de intercesión, pues sí, aquí lo está diciendo claro. Si yo me enfermo, le voy a pedir oración, oigan. Es normal, ¿no? No es que esté haciendo el mel, ay, pobrecito, el padre está enfermo. No,
sino que necesito oración. Y lo mismo, ¿no? Además, la vida fraterna, porque esto es lo que está educando, y además, fíjense, ayer ponía de ejemplo a Job, ¿se acuerdan? Ahora pone de ejemplo a Elías. Allá era la paciencia, aquí es la oración perseverante. Qué bello. Nos está enseñando el profeta, el apóstol, a vivir concretamente el sentido de ser orantes, de ser personas que ayudan a otros. Si alguno se desvía de la verdad y tú lo corriges, hombre, habrás expiado muchos pecados. Qué importante es eso, no piénselo. Ayudarle al otro a crecer, ayudarle al otro a madurar. Y el Evangelio, vamos, Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan lo de Juan hace un par de días? Con aquello de, había uno echando demonios en tu nombre, se lo hemos prohibido. Es lo mismo. Es el mismo verbo, es impedir. Es una manera de parar, de detener. Hombre, les dice Jesús, dejen que los niños... Fíjense que este texto, los padres de la iglesia lo van a utilizar como uno de los argumentos para hablar del bautismo de los niños. Sí, fíjense, de ahí viene también. Claro, vamos, no está hablando directamente del bautismo. Yo estoy diciendo que lo utiliza como un argumento, que los niños vengan al Señor, porque les vamos a negar al Señor. Y lo bello del Señor Jesús es esto, ¿no? De los que son como niños, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, ¿cuál es la actitud del niño? Ese es el punto. La actitud del niño es esa disponibilidad a aprender, a crecer con mayor actitud, ¿no? A conocer. Yo no sé a ustedes si les ha tocado esos niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá dice que yo era así. Como no estuve en ese momento y no tengo recuerdo del asunto consciente, no sé si tengo. Pues mi mamá que yo para todo preguntaba, mano. Eso es la propia de un niño, ¿no? Es la actitud del niño que está siempre dispuesto a crecer, a conocer, a aprender. Cansan los niños, ¿eh? Pero sin ellos. Claro, evidente, ya saben que cada vez que me toca un texto de estos, pienso inmediatamente en todos los niños que han sido víctimas de abusos. Ya no debería ser así. Eso tiene que parar, gracias a Dios. Claro que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo en el tema de la prevención y del cuidado que debemos tener los unos de los otros. Pero cuidar a los niños, claro que sí. El Señor los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. La dignidad, la grandeza de un pequeño. Hoy voy a terminar rápido, oigan, hoy me llevo poco tiempo, que bueno, denle gracias al Señor que voy a terminar. Es que los sábados son pocos los que siguen de todas maneras. Hagamos oración. Señor, delante de ti yo quiero ser solo un pobre. Quiero despejarme, Señor, de mis pretensiones y vanidades. También, Señor, quiero traspasar mi propia culpa y entrar a tu casa desnudo. Meterme en tu corazón como un niño. Quiero mirarte a los ojos suplicándote confiadamente. Quiero, Señor, y deseo apoyarme solo en tu amor, descansar en tu amor y llenarme de la alegría de haber hallado tu amor. Tu amor es la casa que me tienes preparada. He sentido tu invitación y entro en ella sin que me avergüence mi pecado. Solo deseo habitar en tu casa todos los días de mi vida. Tú nunca me vas a echar. Solo me pides que crea en tu amor, que me atreva a vivir en tu amor, que nunca me falten la humildad y la confianza de los niños, para que el orgullo y los desengaños nunca me separen de ti y pueda amarte con todo el corazón y compartir tu amor con los más pequeños. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Gregorio VII, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado, muy feliz fin de semana para todos.